Primeramente, buenas noches a Buenas noches. todos y con unas poquitas de emociones, de nervios, ¿no? Pero con la ayuda de Dios, yo sé que todo va a salir bien. Claro que Y sí. como decía el hermano Jorge, estamos en el tema 16, en el día 16, que el tema se intitula ¿Cómo orar las promesas de Dios en el Espíritu?, ¿no? Y quiero creer que todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho una promesa, ¿verdad? Una promesa a la esposa o al esposo, una promesa al hijo o a la hija, una promesa a la madre o al padre, al amigo o a la amiga, ¿no? Pero como seres humanos que somos, en algún momento fallamos las promesas que hemos hecho. ¿Y cuántas veces le hemos prometido también a Dios, ¿no? Y no hemos cumplido esas promesas. Sin embargo, Dios siempre nos ha perdonado. Y lo más lindo de esto es que la salvación se basa en las promesas de Dios y no en las nuestras, ¿verdad? Dios nos ha dado muchas promesas en la Biblia para satisfacer la necesidad de cada persona, ¿no? De cada ser humano. Pero, ¿cómo oramos nosotros las promesas de Dios? ¿Oramos nosotros las promesas de Dios en el Espíritu o las oramos en la carne? Porque aquí creo que está la clave de que no recibimos las promesas de Dios. ¿Y qué significa orar en la carne? Bueno, pues significa esforzar nuestras oraciones. Requiere de la capacidad humana para llevar a cabo la oración. Y esto significa no orar en el Espíritu. ¿Y qué significa orar en el Espíritu? Es cuando el Espíritu se empodera de la oración y tiene una calidad de vida caracterizada por la calidez, la libertad y el sentido del intercambio, ¿no? Nos damos cuenta de que estamos en la presencia de Dios, ¿no? Hablando con Él. El Espíritu nos ilumina nuestra mente, conmueve nuestro corazón y nos da la libertad de expresarnos. Orar en el Espíritu tiene tres aspectos. El primero es que admitimos nuestra incapacidad. El segundo es que disfrutamos de la creación de una comunión viva con Dios. Y el tercer punto es clamar las promesas de Dios con atrevimiento y seguridad. Bueno, pues a continuación, el tema de hoy nos presenta una fórmula sencilla para orar. Para poder recibir esas promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, primero tenemos que pedir. Y Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Después de pedir, lo que tenemos que hacer es creer que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Y Marcos 11:24 nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y finalmente, tenemos que reclamar la promesa con acción de gracia antes de ver alguna respuesta. Las promesas de Dios son seguras, ¿no? Podemos estar seguros de que Dios hará lo que dice.
porque Dios no es hombre que mienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso nos lo dice en Números 23:19, ¿no? Lo que Dios cumple, lo que Dios promete, cumple. El poder de Dios y la vida misma están contenidos en las promesas de la Biblia. Nada puede interponerse en el camino de sus promesas, ¿no? Que se cumple cuando las reclamamos por fe con oración perseverante. Y en Segunda de Crónicas 20 encontramos un maravilloso modelo de oración para reclamar las promesas de Dios. Esta oración revela 5 pasos para orar victoriosamente. Primero, comenzamos alabando el nombre de Dios. Después, recordamos todas las victorias que Dios nos dio en nuestro pasado. Seguimos reclamando la promesa de Dios que nos ha hecho. Después de estos 3 pasos, planteamos a Dios el problema que tenemos. Y finalmente, alabamos el nombre de Dios antes de ver alguna evidencia. En vez de centrarnos lo que es en el problema, tenemos que alabar a Dios, recordar esas victorias que Dios nos dio, reclamar la promesa, plantear el problema y acabar igual que hemos empezado, alabando el nombre de Dios. A continuación, si alguien me pudiera hacer el favor para leerme Jeremías 33:3, se lo agradecería muchísimo. ¿Algún voluntario, hermana o hermano, por favor? La palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué increíble se escucha eso, ¿verdad? Porque la mejor parte de esto no es una fantasía, sino es una realidad. Una realidad tanto para mí como para ti también. Si leemos otra vez el texto, podemos ver un requisito y una promesa. El requisito es pedir a Dios y la promesa es que Dios nos va a responder y nos va a revelar secretos sorprendentes. Y en nuestro día a día pasa muy seguido que estamos tan sumergidos en lo cotidiano que olvidamos por completo de la existencia de lo espiritual y lo eterno. Vemos cosas pequeñas como gigantes, porque olvidamos que Dios está siempre ahí. Necesitamos pedirle a Dios, necesitamos pedirle en el Espíritu, con un corazón sincero. Él tiene cosas sorprendentes que están en nuestro alcance, cosas que nos ayudarán a conocer más a ese Padre, porque estamos hablando del creador del universo. Lo único que nos falta hacer para alcanzar todas esas cosas es pedirlas, pero tenemos que pedir esas promesas de Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es creer y muchas veces esto es un obstáculo para nosotros, porque es muy fácil dudar de algo que no estamos viendo. Sin embargo, es necesario pedir creyendo. Necesitamos creer que Dios nos ama y que realmente quiere bendecirnos con sus promesas.
parece muy bueno para ser cierto, ¿verdad? Pero es la verdad, porque ¿por qué Dios quiere ayudarnos en todo? Porque es nuestro Padre y porque nos ama. No tenemos que vivir una vida religiosa siguiendo reglas por obligación. Todo eso nos hace olvidar del amor de Dios. Debemos luchar para romper esos perjuicios que nos hacen ver a Dios como una religión, en lugar de buscar una relación con Él. Hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? Y el amor de Dios es uno de ellos, una de esas cosas. A continuación, vamos a leer unas palabras que Ellen White nos comenta en su libro Promesas para los últimos días. Y voy a leer, ¿vale? Nosotros deberíamos tomar las promesas de Dios una por una y examinarlas estrechamente por todos los lados para apoderarnos de su riqueza y ser aliviados, consolados, fortalecidos por ellas. Dios ha provisto para todo el consuelo que el alma necesita. Ellas, sus promesas, satisfacen a los solitarios, a los abatidos por la pobreza, a los ricos, a los enfermos, a los afligidos. Todos pudieran tener la ayuda apropiada si las vieran y las abrazaran por medio de la fe. La pudieran abrazar por medio de la fe. Dios distribuye sus bendiciones en nuestro camino para iluminar el escabroso sendero de la vida. Y nosotros queremos recibir todo el consuelo y las muestras del amor de Dios con corazones agradecidos. Borrar las promesas divinas de la palabra sería como eliminar el sol del cielo. No habría nada que alegrara nuestra experiencia religiosa, ¿verdad? Dios ha sembrado su promesa en su palabra para inducirnos a tener fe en Él. Todo es posible para aquel que cree y tendremos todo lo que pidamos en oración si creemos que lo recibiremos. Esta fe penetra las más oscuras nubes y traerá rayos de luz y de esperanza al alma decaída y desanimada. La falta de esta fe y confianza es lo que produce perplejidad, temores, inquietantes y suposiciones del maligno. Dios hará grandes cosas por su pueblo cuando éste ponga toda su confianza en él. Estas fueron las palabras de Ellen White, ¿no? Y antes de finalizar, quisiera contarles una experiencia que tuve cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Y entre tantas promesas que Dios nos ha hecho, porque la palabra de Dios está llena de muchísimas promesas, una de ellas me llamó muchísimo la atención y, y fue que la promesa de la vida eterna, ¿no? Juan 3:16, ¿no? Y cuando he visto esa promesa, ¿no? Digo, wow, digo, puedo vivir para siempre, digo, una vida eterna, ¿no? Y en mi mente mmm, tenía esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para vivir para siempre? ¿Qué pedirá Dios que yo haga, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tiene ese deseo
de vivir para siempre y tenemos esa promesa bonita de Dios que la estamos esperando, ¿no? Y claro, empecé a orarle a Dios y preguntarle que qué tenía que hacer, ¿no? Al principio no entendía muy bien, pero con el tiempo me di cuenta de que Dios no pide mucho, no pide mucho. Él lo que quiere es solamente nuestro corazón, ¿no? Y un corazón sincero. ¿Verdad que no pide mucho? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ofrecerle a Dios nuestro corazón sincero? Y esa respuesta ya la sabe Dios, porque de Él nada podemos esconder, ¿verdad? Bueno, pues aquí acaba mi pequeño resumen de este tema y quisiera darle las gracias primero a Dios por darme el privilegio de hablar sobre su santa palabra y después a vosotros por escucharme. Muchas gracias a todos. Gracias, Mónica, por poder compartir con nosotros y aprender esta noche cómo Amén. vamos a reclamar esas promesas del Espíritu Santo. Si queremos ser guerreros en oración, esta noche hemos aprendido 5 pasos. Primer paso, hemos aprendido que debemos alabar el nombre de Dios. Segundo paso, tenemos que recordar esas victorias pasadas. Tercer paso, tenemos que traer esas promesas y reclamar esas promesas que están en la palabra de Dios. Cuarto paso, presentar el problema a Dios a pesar de que Él lo sabe. Y el quinto paso, debemos terminar, finalizar alabando a Dios. Querida familia, hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero una de las promesas que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo 22, nuestro Señor Jesucristo promete y nos dice, y todo aquel que pide, creyendo, lo va a recibir. No importa si es pobre o rico, blanco o negro, si tiene estudios, sin estudios, con carreras, Dios a todos está dispuesto a escuchar. Así que gracias por el tema de esta noche.